tenemos un invitado especial. Pues queremos terminar el día de hoy con teología propia. Ya estuvimos mirando un poco de acerca de la Trinidad. Entonces vimos también un poco de los atributos de Dios, los atributos incomunicables y los atributos comunicables, la naturaleza del Señor. Entonces, pues no sé si oramos, pedimos al Señor que realmente Él sea enseñándonos. Y el último tema que tenemos es el nombre de Dios, los nombres de Dios que el hermano Alberto nos va a estar enseñando. Les damos gracias al Señor por la vida de Alberto y pues vamos a orar. Ay, Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor. Queremos presentarnos agradecidos contigo, Señor, agradecidos por permitirnos nuevamente estar en tu palabra, estar conociéndote, Señor, con el deseo de poder realmente conocerte a ti, Señor, de que nuestra fe crezca en ti, Señor. Que nuestra fe sea arraigada en lo que tú eres, Señor, no en lo que nosotros pensamos, sino realmente en lo que tú eres. Gracias porque podemos hoy decirte, Padre, y podemos realmente acercarnos confiadamente a ti, Señor. Te rogamos que tú seas enseñándonos, que tu Espíritu sea llevándonos siempre a toda verdad, Señor, enseñándonos por tu palabra, convenciéndonos. Que tú ayudando a Alberto, que tú ayudando a los hermanos que tal vez ya estén trabajando y lleguen cansados un poco, Señor. Que tú ayudando a cada uno de nosotros para poder estar atento a lo que tú quieras enseñarnos. Estamos agradecidos contigo porque nos has permitido tener un buen tiempo acerca de solo conocerte un poco más a ti, Padre. Bendice este tiempo, Padre, y nos encomendamos a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces, bueno, hermano Alberto, muchas gracias por estar acompañándonos y pues, suyo el micrófono, hermano. Bueno, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Paz del Señor a todos. Entonces, como decía nuestro hermano, qué bueno que hasta ahora ustedes, hermano, han podido venir estudiando los atributos de Dios. Es importante conocer a Dios, el Dios verdadero, a Dios en sus atributos, en su persona. Hoy vamos a estar viendo un poco, me pido a los hermanos que enseñaran un poco sobre el nombre de Dios. Entonces, hoy con la ayuda del Señor vamos a estar viendo varios asuntos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy un poco, ¿no? El nombre de Dios. Entonces, en las Escrituras Dios se presenta a sí mismo con muchos títulos que son sus propias descripciones de sí mismo. Esto nos revelan su carácter, su poder, su performance y su obra. O sea que hoy vamos a ver el nombre de Dios y vamos a ver algunos títulos con los que Dios se describe a sí mismo. Usted ha estado viendo los atributos de Dios y de esos atributos de Dios muchas veces surgen o se entienden por medio de cómo Dios se ha presentado a sí mismo en las Escrituras, que son los títulos. Vamos a ver lo que es el nombre de Dios, que Dios mismo se identifica en las Escrituras. Hola, marica. Vamos a ver un poco de los títulos de Dios. Entonces, con la ayuda del Señor, hermanos, que Dios nos ayude, vamos a comenzar. Entonces, como decíamos, los títulos de Dios no son el nombre propio de Dios. Así que como la palabra Dios, así como la palabra Dios que se refiere a la deidad, tampoco es el nombre de Dios. No, el nombre de Dios no es Dios, ¿no, hermanos? En este estudio veremos un poco sobre el nombre de Dios y los títulos de Dios. Entonces vamos a comenzar con el nombre de Dios. Este es el nombre de Dios que aparece en la Biblia
en hebreo, en arameo, en fenicio, que aparecen en las escrituras. Yo se los voy a deletrear, es Yud, Hei, Bab, Hei. O en español las letras serían Y, H, B o W, B, H. ¿No? Como se dan cuenta, son consonantes, ¿no? Ahí no estamos viendo vocales. Si usted pensaba que Dios se llama Jehová o que Dios tiene algún nombre así de ese tipo, ese no es el nombre de Dios. El nombre de Dios en las escrituras aparece así como lo estamos viendo aquí. Cada vez que uno lee la Biblia en hebreo, uno lee este nombre en hebreo. Ahora, hebreo se lee de derecha a izquierda, hermanos, no de izquierda a derecha. Entonces, la primera letra sería ese puntito que ustedes vean, esa coma en el aire, que sería la Yud, que es una I. Solo que la I en hebreo también puede ser una consonante a veces. Luego hay una H, que es muda, que se suele usar para indicar que hay una vocal. Luego hay una Vav, la Vav, ese palito que ustedes ven ahí, doblado. Puede ser una O, puede ser una U, puede ser una V, puede ser una W. Esas son las pronunciaciones que tiene en hebreo. Depende de que tengan ciertos acentos o ciertos puntos. Y la última letra, otra Hei, que es una H también muda, que indica una vocal. Entonces, el masculino suele terminar en E, con esa H, y en femenino suele terminar en A en el hebreo. De ahí que algunos digan que Yahvé es más correcto, ¿no? Que termine en E. Y la verdad, hermanos, en el hebreo nosotros vocales no las escribimos normalmente. Por eso es que no se ven las vocales. Las vocales no se escriben, sino que se saben. Se saben que ahí van porque la gente aprende las palabras con las vocales de una vez. Entonces, en hebreo nosotros no escribimos las vocales. Hoy en día, más que nada desde la Edad Media, se usan los nikud, que son las vocales que se ponen en ciertos puntos, en ciertos lugares para indicar que hay una A, una E, una O, una U, una I. Entonces, en la antigüedad eso no se usaba. De ahí que no sepamos cómo pronunciar a ciencia cierta el nombre de Dios. Pero es el nombre con el que se presenta en las escrituras. Vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, el nombre de Dios, dado que en el hebreo las vocales no se ven, como decíamos, sino que se conocen, no se escriben. Nadie sabe a ciencia cierta la pronunciación del nombre de Dios. Para los israelitas era tan sagrado el nombre de Dios y tanto el temor de profanarlo, que se fue dejando de pronunciar. Y en los textos hebreos se cambió las consonantes de Yud, Hei, Bat, Hei o Y, H, V, H con las vocales de Adonai. O sea, a estas consonantes que son conocidas como el tetagramón, el nombre de Dios, que es Yud, Hei, Bat, Hei o Y, H, V, H, se le pusieron las vocales de Adonai en los siglos 6 y 7 antes de Cristo, con el fin de que el lector no vaya a pronunciar el nombre de Dios, sino la palabra Adonai. Entonces, cuando alguien estaba leyendo la Biblia en voz alta en la sinagoga o en alguna festividad judía y veía el nombre de Dios, pero con las vocales de Adonai, en vez de pronunciar el nombre de Dios por temor y reverencia, pronunciaban la palabra Adonai, ¿no? Para no profanar el nombre, dando como resultado posterior la palabra Jehová o Jehová, que se usa en muchas traducciones bíblicas. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de ese Jehová que hoy en día está en muchas traducciones bíblicas? Viene de agarrar el nombre de Dios que no se conocen sus vocales y ponerle las vocales de Adonai. Así es como salió la palabra Jehová o Jehová. Porque la I en los idiomas latinos terminó siendo una J, pues se pronuncia G, Jehová. En la H pusieron una E, en la V pusieron la A, y así quedó Jehová. Entonces fueron cambiando las vocales y fueron cambiando los nombres, ¿no? Entonces, eso para que sepa un poco de historia, nos salió el nombre Jehová, de esa combinación. Algunos traductores sacaron esa palabra. Ahora, el origen de la palabra de Yud, Hei, Bat, Hei, el nombre de Dios, del tetagramón,
es la raíz, pareciera ser la palabra Javá, que vendría a ser existencia. Aunque el nombre de YHVH usado en las escrituras aparece unas 5.321 veces. O sea, el nombre de Dios en la Biblia, estas consonantes, aparecen 5.321 veces. Es el nombre que Dios más usa para hablar de sí mismo. Esto es su nombre. Ya es mencionado desde Génesis 4, versículo 1, donde es usado por Eva. Luego por los hombres en los días de Set en el versículo 26 de Génesis 4. En Génesis 9, 6 lo usa Abraham. Noé. Y Abraham en Génesis 12, 8 y en Génesis 15, 2 y versículo 8 también. Entonces ahí es también usado desde el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Ahí es donde las primeras veces que aparece este nombre de Dios que nadie sabe cómo pronunciarlo. Como decíamos, los israelitas sí sabían pronunciarlo, pero como decíamos, por temor a leerlo y a profanarlo, lo fueron dejando de usar. Y como lo dejaron de usar, ya se olvidaron cómo pronunciarlo, pero antes sí se sabían cómo pronunciar este nombre. Y se fue a Moisés, a quien le fue revelado su significado profundo. En Génesis 6, versículo 3, dice: yo me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre YHVH no me di a conocer a ellos. Pero ahí vemos que ellos sí usaron el nombre de Dios en la antigüedad. ¿Qué está diciendo? Que aunque ellos usaron el nombre de Dios en la antigüedad, no entendían su significado. Aunque Eva había usado el nombre de Dios, aunque Abraham usó el nombre de Dios, Noé, ellos no entendieron el significado de este nombre, el cual se le va a revelar a Moisés lo que significa. Ya vamos para ahí. 6.3. Génesis 6.3. Sí, dije Génesis, Éxodo 6.3. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, su significado más profundo fue revelado a Moisés por el Señor en Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 14 al 15. Dice Éxodo 3, 14. Respondió Elohim a Moisés: yo seré el que seré. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo seré, me ha enviado a vosotros. Ahora, esas letras que aparecen aquí, esas palabras que aparecen acá en rojo, es porque yo las modifiqué. Aquí estoy usando la Biblia textual tercera edición, pero las modifiqué, por eso puse la cita en hebreo abajo. Pero eso vamos a examinarlo más profundamente. Porque realmente la palabra hebrea utilizada ahí no es yo soy el que soy. Que también vamos a verla más adelante cómo se escribe en hebreo para que comprobemos que eso no es así. Entonces realmente Dios se presentó a Moisés como yo seré el que seré. Esa es la palabra en hebreo que aparece ahí. Dice: Vayomer Elohim el Moshe, Eye Asher Eye, Vayomer Kata Amar de Bene Israel, Eye Shalachni Eleje. O sea, ahí dice, a veces lo leí en hebreo para que entiendan lo que está escrito abajo, exactamente lo que está escrito ahí arriba, que Dios respondió a Moisés: yo seré el que seré. En Éxodo 3:15 luego dice: y además Elohim dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Miren cómo aquí aparece el nombre de Dios, seguido en este versículo. Dirás a los hijos de Israel: YHVH, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás. Y este es mi memorial de generación en generación. Entonces Dios mismo que está presentando que este tetagramón, estas consonantes que no sabemos cómo pronunciarlas, no sabemos sus vocales a ciencia cierta, está diciendo: este es mi nombre. Este es mi nombre para siempre jamás. Este es mi nombre. Dios está revelando ahí su nombre. Y arriba está la explicación de qué significa su nombre. Dice: yo seré el que seré. Eso vamos a verlo más adelante para ver bien en qué es lo que Dios quiere decir a Moisés, qué es lo que está revelando él. Pero antes vamos a resolver el problema de esta palabra: seré el que seré. Bueno, vamos a examinar un poco más los versículos aquí. Aquí puse 2 versículos para contrastar. Lo que está en rojo en hebreo y en Génesis, en Éxodo 6:2, eso no lo alteré yo, eso está así en la Biblia. Entonces, aquí en Éxodo 3:14 en hebreo, señalé las palabras en rojo que señalé en el español también en rojo. Las palabras seré el que seré, ahí está señalado en rojo en hebreo para que vean qué palabra es y cómo se escribe.
Entonces dice en Éxodo 6:2, que todavía no lo hemos leído, y habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy, y dijo su nombre, yo soy Yud-Hei Bat-Hei, o yo soy YHVH. Miren cómo se escribe en hebreo diferente a las palabras en hebreo que marqué en el Éxodo 3:14. Hay una Aleph, una Nun y una Yud, y luego dice Yud-Hei Bat-Hei, que antes vimos que ese es el nombre de Dios, ¿no? Ahí en hebreo. No sé si aquí, ¿ustedes pueden ver el cursor ahí mío? Sí, ahí pueden ver cómo estoy señalando. Entonces, este yo soy, que está aquí, yo soy en rojo, es esta palabra aquí en hebreo, que es la palabra ani. Así se dice yo soy en hebreo, para que vean el contraste con la palabra usada aquí. Eye. Seré, asher, el que, eye, seré. Bien diferente a la palabra hebrea aquí, ani, yud, hei, bat, hei. Bien diferente. Se dan cuenta que no es la misma palabra, se dan cuenta que aquí Dios nos está diciendo yo soy. Es bien diferente aquí estas palabras de esta palabra. Eso para que puedan ver ustedes mismos con sus propios ojos la diferencia en hebreo, cómo se escribe yo soy. La forma de decir yo soy o yo en hebreo es esta palabra hasta el día de hoy, la palabra ani. O también su variante en el hebreo bíblico anoji. Pero aquí está la palabra ani. Entonces, este es el yo soy. También en Levítico, cuando Dios está dando ciertas ordenanzas como no poner tropiezo delante del ciego, dice, no lo harás, ¿por qué? Porque yo soy Jehová, porque yo soy Yud-Hei Bat-Hei. Y usa esta misma palabra, ani. Usted puede verlo en Levítico. Y esa palabra, como decimos, bien diferente a esta palabra aquí. Entonces, para que usted se dé cuenta que Dios no le dijo a Moisés, yo fui el que soy, sino que eso fue una mala traducción, sino que Dios le dijo a Moisés, seré el que seré. Ahora, ¿cómo ustedes saben que esta palabra se traduce seré? Y que no estoy aquí mintiendo, engañando, inventando. Vamos a verlo en otra parte, en otro versículo bíblico, esta misma palabra, cómo la traducen diferente como seré. Vamos a verla aquí. Entonces, aquí en Éxodo 4:12, aquí está la palabra, ven, la misma palabra de antes, para que ustedes vean. Aquí está la palabra Aleph, Hei, Yud, Hei. Y aquí ustedes ven Aleph, Hei, Yud, Hei. ¿Se dan cuenta? Dice, ahora pues, aquí está Moisés diciendo a Dios que él no quiere hablar porque es tartamudo. Él no quiere hablar a Faraón. Y Dios le dice, ahora pues, ve, y yo estaré. Acá traducen, yo seré como yo estaré. La verdad, entonces, yo seré con tu boca. Acá traducieron yo estaré, porque sonaría raro yo seré. Pero como se dan cuenta, es la misma palabra en hebreo, eye, que acá traducen como estaré. ¿Se dan cuenta que es en futuro y no en pasado o en presente? Con tu boca, y te instruiré acerca de lo que hablarás. Beatá lej, acá está la variante de yo, anoji, que le dije antes, como ani, anoji, eye impij, beorieteja, asher tidaber. Entonces aquí está diciendo, yo estaré contigo en tu boca para lo que tú has de hablar. Entonces aquí vemos esta palabra para comprobar que esta palabra no debe ser traducida como yo soy, porque aunque aquí la traducen como yo soy, acá vemos claramente cómo no es traducida de esa manera. Eso es para que ustedes puedan comprobar por ustedes mismos cómo esa palabra no significa yo soy. Acá la traducen como yo estaré, y aquí diríamos traducirla como yo seré. Seré el que seré. Ahora, yo sé que esto es importante porque de aquí sacan que porque como el Señor Jesús dijo yo soy, en el Nuevo Testamento, el Señor dijo yo soy, como Dios dijo yo fui el que soy, allá en Éxodo. Pues Dios dijo yo soy varias veces, lo dijo en Levítico varias veces cuando dio varios mandamientos, como no poner tropiezo delante del ciego, como ciertos mandamientos de pureza. Ahí Dios dice yo soy. Ustedes van a encontrar la palabra ani, yud hei bat hei, o sea yo y el nombre de Dios que no sabemos cómo pronunciar. Y como vimos antes en Éxodo 4:12, ahí dice yo soy. Entonces Dios sí dijo yo soy, nada más que en este versículo en particular Dios no dijo yo soy el que soy. Ahora es interesante que dijo yo seré, y cuando vino Jesús dijo yo soy. Podría que yo estuviera apuntando con este seré el que seré a Jesús cuando viniera. Es una posibilidad. Pero bueno, vamos a seguir. Respondió Elohim a Moisés, yo seré el que seré, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me ha enviado a vosotros. Dios estaría dándose a conocer como el autoexistente. ¿Quién que hace yo seré el que seré?
el que existe por sí mismo, el que continuamente existe y no deja de ser. Por eso es una explicación de por qué dice yo seré el que seré. Por eso los israelitas también en hebreo le llaman el eterno. Porque al decir yo seré el que seré, es como que yo estoy diciendo yo no dejo de ser nunca. Yo soy continuamente. Es como un futuro continuo, al decir yo seré el que seré. Él nunca va a dejar de ser. Él existe por sí mismo. Su vida no tiene fin. Entonces, más o menos lo que, agarrando la raíz de donde viene la palabra Dios, que es existencia, y viendo cómo Dios aquí lo recalca en otros versículos como yo soy, y aquí seré como el que seré, podemos entender claramente que Dios está hablando de su existencia como ustedes mismos han escuchado, creo que es la aseidad de Dios que ustedes estuvieron estudiando, donde Dios es autoexistente por sí mismo. Eso sin a sí mismo no necesita que a otro lo sustenta o existir dentro de otra persona o existir en un universo físico o algo así. Dios es espíritu, ¿no? Y Él es perfecto y Él es continuamente. Entonces el nombre de Dios, que no sabemos cómo pronunciar, ese Yud Hei Bat Hei, quien es la raíz Java, como vimos al principio, y que aquí Dios explica a Moisés como el que es continuamente y nunca deja de ser. Podríamos entonces traducirlo o entender a Dios como el autoexistente, el que nunca deja de existir, el que existe por su propio poder. Entonces eso sería como el nombre de Dios. Y en la Biblia aparecen varias combinaciones del nombre de Dios con ciertas palabras en hebreo que tienen ciertos significados, que son muy famosas. Por ejemplo, Yud Hei Bat Hei Yireh, o aquí ponen en Yahvé Yireh, o Jehová proveerá, o Jehová Yireh también dicen algunos. Jehová proveerá, eso pasa en Génesis 22, versículo 14. Después que el ángel del Señor señaló un carnero para usarse como sustituto, Isaac, Abraham llamó al lugar el Señor proveerá, ¿no? O más bien lo llamó Yahvé o Yud Hei Bat Hei proveerá. O sea, el nombre del Señor autoexistente en sí mismo proveerá. Y eso tiene sentido, porque ahí está diciendo que el que tiene poder para subsistir en sí mismo tiene poder también para proveer a otros. Otra palabra es Jehová o Yahvé Nisi. Jehová es mi estandarte, o aquí también dicen Jehová es mi bandera, usada en el Éxodo 17, versículo 15, después de la derrota de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó Yahvé Nisi, o Jehová. También está la palabra Yahvé o Jehová Tzbaot. Shalom, que significa Jehová o el Señor es mi paz, usada en Jueces 6, versículo 24. Y Yahvé Tzbaot, o Jehová de los ejércitos, en 1 Samuel 1:3. Esta fue una figura militar que presenta a Yahvé como el comandante de los ejércitos angélicos del cielo, tanto como los ejércitos de Israel. El título revela la soberanía y omnipotencia de Dios y fue usado a menudo por los profetas Isaías y Jeremías para recordar al pueblo durante los tiempos de crisis nacional que Dios era su líder y protector. Ahora, antes de seguir, vamos a explicar una cosa. Ustedes ven que aquí está este autor que ya vamos a decir el nombre que estoy citando aquí, pone aquí Yahvé, otros ponen Jehová. Usted se preguntará, bueno, si no sabemos cómo pronunciar el nombre de Dios, ¿cómo puede ser que aquí Alberto está leyendo Yahvé y está leyendo Jehová? Como realmente no sabemos pronunciar el nombre de Dios, se le ha puesto ciertas vocales, como decíamos, para poder pronunciarlo. Ahora, hermano, esto no es un pecado, no es un asunto que usted tiene que sentirse en su conciencia como preocupado. Si usted dice Yahvé o usted dice Jehová, ninguno de los dos es el nombre de Dios, pero realmente nadie sabe cómo pronunciar el nombre de Dios a ciencia cierta. Así que tampoco usted debería complicarse o preocuparse mucho si usted dice Jehová o si usted dice Yahvé. Ahora, eso es muy importante porque también derrumba el argumento de los testigos de Jehová, o los testigos de nadie, diría yo, que dicen que Jehová es el nombre único de Dios. Realmente, como en la Biblia la palabra Jehová no aparece, tampoco aparece la palabra Yahvé. Nadie puede decir que ese es el nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento lo más interesante es que el nombre de Dios o el tetragramatón no aparece una sola vez. No aparece. Usted busque en griego y la palabra Jehová o Yud Hei Bat Hei, que es en hebreo, usted nunca va a encontrarla en el Nuevo Testamento. O sea, sería raro que si los apóstoles o el Señor Jesús hubiera pronunciado el nombre de Dios como realmente se pronunciara, no se hubiera escrito, ¿no?
Entonces, el mismo Señor Jesús, cuando hablaba o cuando oraba, nunca mencionó tampoco el nombre de Dios. Siempre lo llamó Padre, o Padre Celestial, o Padre que estás en los cielos. Lo mismo los apóstoles, ellos nunca escribieron el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Tal vez posiblemente Dios, para librarnos de profanar su nombre y caer en terribles juicios, ¿sí?, prefirió que ya no se supiera cómo pronunciar el nombre de Dios. Imagínense si hoy la gente agarra el nombre de Dios para decir groserías. Si se conociera el verdadero nombre de Dios, el juicio que les caería, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, 5. Yahvé Mekadeshem, Jehová que os santifica, en Éxodo 31:13. Yahvé Ra'a, o Ra, sí, bueno, es una variación de pastor, que sería Roé. Jehová es mi pastor en Salmo 23, versículo 1. Realmente en hebreo dice Roí, mi pastor. Jehová Shama. No hay que confundir esto Jehová Shama con Jehová Shama. Jehová Shama es Dios escuchó. Jehová Shama, con un acento diferente, que también esa palabra se usa hasta el día de hoy, es Jehová está allí, o el Señor está ahí. Yahvé Elohim Israel. Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué? Al 7, me falsé el 7. Yahvé Tzidkeinu, Jehová, justicia nuestra. En Jeremías 23:6. Entonces, hablando estrictamente, estos compuestos no son nombres adicionales de Dios, como decíamos, ¿no? Estos no son nombres de Dios, sino títulos, hermanos, sino designaciones o títulos que muchas veces surgían de eventos conmemorativos. No obstante, ellos sí revelan aspectos adicionales del carácter de Dios. Todos estos ejemplos tomé del libro de Teología Básica de Charles C. Riley. Entonces, aquí vimos algunos títulos en combinación con el nombre de Dios. O sea, en hebreo, si usted puede leer en hebreo, vería el nombre de Dios, el tetragramatón, el Yud Hei Bat Hei, o YHVH, y estas palabras. Entonces, como decía aquí nuestro hermano, las personas usaban estos títulos para designar al Señor según ciertos eventos conmemorativos que ellos vivían. Dios los había librado de una gran batalla a Israel. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice un monumento y dijo Jehová Nisí. Dios es mi estandarte, o nuestro estandarte. Entonces, ellos eso lo hacían para conmemorar lo que ellos, el carácter de Dios revelado. No que, como dice nuestro hermano, no que esos sean nombres de Dios. Rafa no es nombre de Dios. Porque yo he visto por ahí unos dibujitos, unos memes, o bueno, ciertas cosas que están sacados en Facebook, donde ponen Rafa, ponen Sbaot, Sidkeinu, y eso no es el nombre de Dios. O sea, si no lleva el Yud Hei Bat Hei, con esos títulos no se refiere a Dios. Puede referirse a cualquier persona, a cualquier cosa. Entonces, Tzbaot no es un nombre de Dios. Ra no es un nombre de Dios. Sidkeinu no es un nombre de Dios. Shama no es un nombre de Dios. Mekadeshem no es un nombre de Dios. Son títulos que, separados del nombre de Dios, pueden significar muchas cosas diferentes, en contextos diferentes, de cosas normales, vivencias normales, que no necesariamente corresponden a una experiencia con Dios, como la palabra shalom. Decir shalom no es que esté hablando de Dios o la paz de Dios. Puedo decir shalom Adonai, la paz del Señor. Igual que en español, si yo digo paz, si yo digo justicia, si yo digo allá, pues no significa que esté hablando de Dios, ¿no? Así mismo con estos nombres, para que no se deje engañar. Tiene esa información. Bueno, vamos a seguir con el tercer mandamiento. ¿Por qué antes de pasar los títulos vamos a hablar del tercer mandamiento? Porque va relacionado con el nombre de Dios. El tercer mandamiento en Éxodo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Yud Hei Bat Hei, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente al Yud Hei Bat Hei al que tomare su nombre en vano. Como decíamos, hermanos, tal vez Dios ya no permite que sepamos cómo pronunciar su nombre justamente por este mandamiento. Hoy vemos películas donde dicen Dios y luego dicen una grosería. Sería blasfemia, porque aunque no es el nombre de Dios, hacen referencia a Dios, al Dios de la Biblia. O dicen Jesús y luego dicen una grosería. En películas, hermanos, nosotros, si vemos ese tipo de cosas, estamos profanando el nombre de Dios. Si juramos por Dios en vano, estamos tomando en vano el nombre de Dios. Si hicimos una grosería en nombre de Dios, estamos blasfemando el nombre de Dios.
Si me cae en el pie una sartén y yo digo, ¡ay! Y digo el nombre de Dios, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Si piso un clavo y digo Jesús y no sé qué, estoy tomando el nombre de Dios en vano, si no diga una grosería. ¿Qué tiene que ver Dios con el clavo que pisé? ¿Qué tiene que ver Dios con la sartén que me cayó en el pie? No, pasa una situación y decimos, ¡ay Dios! Y no sé qué. Hermano, ¿qué tiene que ver Dios con eso? A veces, hermano, nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. Entonces debemos guardarnos, hermanos, de tomar el nombre del Señor en vano. Porque ¿qué dice aquí el Señor? Que no tendrá por inocente el que tomare su nombre en vano. Hermano, hay gente que agarra el nombre de Jesús para hacer mercadería. Qué chévere hacer gorras con el nombre de Jesús. Imaginen que la gente hiciera gorras con el nombre verdadero de Dios y supieran pronunciarlo, hermano. Hermano, los israelitas ni siquiera eran capaces de escribir el nombre de Dios en un pergamino por miedo. Si ellos estaban escribiendo en algún rollo, transcribiendo la Biblia, y escribían mal, pues el rollo no servía para una Biblia canónica. Pero tampoco podían tirar el rollo porque ahí estaba escrito el nombre de Dios. Miren la reverencia que tenían los israelitas. Tanto así que el nombre de Dios solo se pronunciaba una vez al año cuando se hacía en el día de la expiación. El sacerdote gritaba el nombre de Dios mientras el pueblo clamaba diciendo bendito sea el nombre del Señor. Ellos temían el nombre de Dios, hermano. Hoy el nombre de Dios como que hemos pedido el temor. Le hemos pedido la reverencia. El nombre de Dios lo ponemos al lado de cualquier cosa. Hasta nuestros hijos, hermano. Yo nunca veo en la Biblia que la gente tomara el nombre de Dios de cualquier manera. A mi negocio y le pongo el nombre de Dios. Hermano, ¿qué tiene que ver Dios con tu negocio? No tenemos que tener cuidado porque, hermano, el nombre de Dios no es para nuestro uso de cualquier manera. Su nombre es santo. Jesús oraba en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Qué es la palabra santificado? Apartado. Apartado. El nombre de Dios es apartado, no es para cualquier uso, no es para cualquier cosa. Que tener reverencia por el nombre de él. Señor, estamos hablando del nombre, ¿no? No estamos hablando de los títulos y muchas cosas. Estamos hablando del nombre, porque los títulos de Dios sí los usaban para monumentos, como vimos, para ciertas cosas. Pero el nombre de Dios no lo usaban para cualquier cosa. El nombre de Dios no es para mi hijo. El nombre de Dios no es para un negocio. El nombre de Dios no es para estamparlo y sacarle lucro a eso. Es el nombre de Dios, Dios santo. Pero no tengo que tomar el nombre de Dios en vano, hermanos. Debemos tener más temor. Mientras acá dice un hermano en el comentario del Nuevo Testamento de G.J. Whitman, J. Motier y D.A. Carson, nos traen este breve comentario. Mientras el segundo mandamiento prohíbe representación visual de Dios, el tercero enfoca las representaciones verbales. Como señal de su respeto por Dios, el pueblo ejercía un gran cuidado al hablar de él o al invocar su nombre. No debería decir nada que pudiera atraer de una verdadera apreciación de la naturaleza y carácter de Dios, hermano. Aquí una advertencia a nuestros hermanos de cómo Israel consideraba el nombre de Dios. Entonces es importante esa consideración. Vamos a seguir con los títulos. Títulos de Dios. Los títulos no son el nombre de Dios, sino cómo el Señor se ha dado a conocer en distintas ocasiones con el fin de manifestar su carácter y atributos. Títulos de Dios. Vamos a leer aquí un título. Elohim. Si usted pensaba que Elohim era el nombre de Dios, pues no, hermano. Elohim es un título. Se usa en la Biblia para referirse a la deidad, igual que la palabra Dios en español. 2.310 veces para hacer referencia al Dios verdadero. Aparece por primera vez en el primer versículo del libro de Génesis, ¿no? En el principio, Elohim hizo los cielos y la tierra. Hace referencia a deidades falsas en Génesis 35, versículo 2 y versículo 4, Éxodo 12, versículo 12, capítulo 18, versículo 11, capítulo 23, versículo 24. O sea que la palabra Elohim también se usa para hablar de dioses falsos. Igual que la palabra Dios en español también se puede usar para hablar de dioses
falsos. Entonces, Elohim es un título que tiene que ver con deidad y no es un nombre propio de Dios. ¿Bien? Pero podemos usar la palabra Dios o la palabra Elohim o la palabra correspondiente en su idioma como un título de Dios, porque Dios es el Dios verdadero, los demás dioses son falsos. Entonces, el verdadero acreedor de este título o de cualquier título que tenga que ver con deidad realmente es Dios y no los dioses falsos o los ídolos, porque ellos no son dioses realmente. Entonces, vamos a ver el significado de la palabra Elohim, un poco más de cerca, pero viene del singular él. Él es en singular, Elohim es en plural. Palabra usada en la antigüedad para hablar de Dios o dioses. Muchos estudiosos de las escrituras concuerdan en que significa poderosos, porque está en plural, Elohim, siendo Elohim los poderosos. En las escrituras suele hacer referencia al único Dios, ¿verdad? Como dijimos, la mayoría de las veces en la Biblia, unas 2100 y tanto de veces, se usa para hablar del Dios verdadero, porque es el verdadero Dios, realmente solo nuestro Dios, el Dios de las escrituras. Elohim como plural majestático. Algunos dicen que la palabra Elohim está en plural en el Antiguo Testamento porque se refiere a la Trinidad. No necesariamente, puede que sí, pero vamos a ver que esta palabra majestático. ¿Cómo se pronuncia? Adjetivo, que tiene las características que se consideran propias de la majestad, solemnidad, elegancia o grandeza, capaz de influir admiración y respeto. ¿Qué quiere decir? Que de repente esta palabra Elohim la están poniendo en plural para hablar del Dios verdadero en la Biblia, para mostrar que este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, está por encima de todos los dioses. Que su majestad es más grande, su solemnidad, su grandeza, su elegancia, la admiración y respeto es más grande que por cualquier Dios falso. Por eso, para él, en vez de decirlo él en singular, sería Elohim en plural. Esto lo dicen algunos hermanos en sus comentarios bíblicos. Tomar el título de Dios Elohim en plural, un poco más de cerca. Si este nombre, nos dice aquí nuestro hermano Charles C., nos dice, si este nombre de Dios significa el fuerte, o los fuertes, como decíamos, los poderosos, y se halla en un plural majestático, uno esperaría que fuese usado con relación a su grandeza y sus hechos poderosos, cosa que sí vemos en la Biblia. Con relación a su soberanía, Elohim se usa para describirlo como el Dios de toda la tierra, en Isaías 54:5. De toda carne, en Jeremías 32:27. El Dios de los cielos, en Nehemías 2:4. Y el Dios de dioses y Señor de señores, en Deuteronomio 10, versículo 17. Con relación a su obra de creación, Él es el Elohim que creó todas las cosas. Génesis 1:1, Isaías 45:18, Jonás 1:9. Con relación a su juicio, Salmos 56 y 58:11, ¿no? Así que Dios levantó en la reunión de los Elohim, de los poderosos. Con relación a su juicio, Salmos 50, bueno, eso lo vimos con relación a las obras poderosas a favor de Israel, Deuteronomio 5:23, 8:15 y Salmos 78:70. Esto es nuestro hermano en su libro de teología básica. Entonces, eso es un poco de lo que es el nombre de Dios, porque aparece el nombre de Dios en plural. Nuestros hermanos dicen porque es algo majestático, o sea, que quiere sobreexaltar a Dios por sobre los dioses falsos y paganos, mostrando que Dios es el verdadero, por eso pone Elohim. No hay ninguna razón, por lo menos en el Antiguo Testamento, para pensar que lo diga por causa de la Trinidad, porque la palabra Elohim siempre aparece con palabras en singular, nunca aparece Elohim y palabras en plural, a menos en algunas partes de Génesis solamente. Cuando dice Elohim, dijo, hagamos. Ahí aparece plural. Dijo, singular, hagamos, plural. Entonces están esos dos pensamientos. Que Elohim es algo majestático, o sea, para engrandecer la majestad de Dios, o que también hace cierta referencia a la Trinidad, pero velada en el Antiguo Testamento. Y acordémonos que la revelación bíblica es progresiva, y en aquel tiempo la Trinidad todavía no había sido manifestada. Bueno, hay unas combinaciones también para la palabra Elohim, en su singular especialmente, como El Shaddai, el quien quería el dispensador de beneficios o sustentador. La palabra Shad, pecho materno,
Y dai, suficiente. Vendría a ser el todo suficiente. Definición propia. Una definición que saqué ahí del hebreo yo mismo. La demás definición fue de nuestro hermano Charles. El Elión. Este nombre significa el Dios Altísimo. Enfatiza el poder, la soberanía y la supremacía de Dios. Se usó por primera vez por Melquisedec cuando bendijo a Abraham en Génesis 14:19. Aunque sí Isaías 14:14 relata el intento de Satanás de usurpar la supremacía de Dios, como dice que sería semejante al Altísimo, ¿no? Esto indicaría un uso anterior. Después de estas apariciones primitivas, se reitera hasta cerca del año 1000 a.C., cuando aparece de nuevo en la literatura poética y el exilio en Salmo 9:2, Daniel 7:18, 22, 25 y 27. La palabra también está el Olam. Este nombre significa el Dios eterno, de una forma original que significa el Dios de la eternidad. En Génesis 21:83. Enfatiza el hecho de que Dios es inmutable. Salmos 100, versículo 5, 103, versículo 17. Y se refiere a su fuerza inagotable en Isaías 40:28. También está el Roí. Este Roí no confundirlo con el Roí de pastor, que se escribe parecido en hebreo. Este Roí es de mirar, de la palabra roé de mirar, no de roé de pastor. El Dios que me ve, usado en Génesis 16, versículo 13, por Agar, que llamó a Dios por este nombre cuando él le habló a ella antes del nacimiento de Ismael, porque Dios la había visto ahí en su angustia. Otro título de Dios, Adonai. Como Elohim, Adonai es un plural majestático. El singular significa Señor. O sea, realmente la palabra para decir Señor en hebreo es la palabra Adón. Adón. Pero para Dios en hebreo nosotros usamos la palabra Adonai, no la palabra Adón. Adón puede ser cualquier señor, hasta un dios pagano. Pero Adonai se suele usar solamente para Dios en la Biblia. Él significa Señor, amo, dueño. Génesis 19:2, 41, 1 Samuel 1:15. Se usa como se pudiera esperar de la relación entre hombres como amo y esclavo. Éxodo 21 del 1 al 6. Cuando se usa de la relación de Dios con los hombres, comunica la idea de su autoridad absoluta. Josué reconoció la autoridad del capitán del ejército de Jehová. Josué 5:14. Y también Isaías sometió la autoridad del Señor, su amo. Isaías 6:8, 11. Al 11. El equivalente del Nuevo Testamento es la palabra Kyrios, que es Señor, que se usaba para el César, como amo y Señor de todo. Entonces, por eso que los cristianos no querían llamar al César Kyrios o el Señor, porque esa palabra Kyrios no era cualquier Señor, era el amo absoluto, el dueño de todo. Y los cristianos entendían que esa palabra solo podía usarse para el Dios verdadero y el Señor Jesucristo. También sacado esto el libro de teología de nuestro hermano Charles. Otro título de Dios, Teos o Dios, que también lo mencionamos antes. Así como hablamos del Elohim en hebreo, en el Nuevo Testamento aparece como Teos. Teos es una de las designaciones más frecuentes para Dios en el Nuevo Testamento. Y la traducción más común en la Septuaginta, que es la Biblia escrita unos 300 años antes de Cristo, traducida del hebreo al griego, para Elohim. Casi siempre se refiere al único Dios verdadero, aunque algunas veces se aplica a los dioses del paganismo en las palabras que se citan de los paganos o de cristianos a repudiar estos dioses falsos. En Hechos 12:22, 14:11, 17:23, 19:26 al 17. Y 1 Corintios 8, 5 y el 2, 2 Tesalonicenses 2, 4. También se refiere al diablo en 2 Corintios, ¿no? Al Dios de este mundo que ha cegado el entendimiento. También fue la palabra teos. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Y la sensualidad. Dios de la sensualidad en Filipenses 3:19. Más importante aún, a Jesucristo se le designa como teos, aunque algunos de los pasajes se discuten, como en Romanos 9:5, Juan 1:1 o Juan 1:18, 20:28 y Tito 2:13. Son pasajes que se discuten de cómo se usa la palabra teos o qué significa ello. También esto del libro de teología de nuestro hermano. Bueno, hasta ahí una breve panorámica de los nombres de Dios. Yo no sé si hay preguntas, dudas,
de los hermanos. Entonces vamos a ver eso. Yo hice algo, hermanos, bien breve, bien conciso, bien chiquito, porque tampoco hay mucho realmente que profundizar ahí, porque hay gente realmente que quiere agarrar estos títulos de Dios, estos nombres de Dios y atribuirles como si fueran palabras mágicas o algo esotérico o algo ahí milagroso. Si yo digo Jehová Rafa, entonces me voy a curar. Hermano, eso no es un mantra, ¿no? No porque diga Jehová Rafa me voy a curar. O porque yo diga Jehová es el Shaddai, entonces me va a venir la provisión. Esos títulos, acordémonos que son más bien para que conozcamos su carácter y la persona de Dios, que es lo que han estado haciendo en teología propia. Yo sé que Dios es mi sustentador, sé que es mi proveedor. Él me va a proveer no porque yo use un título, Él me va a proveer por quién es Él, ¿no? La gente hoy en día quiere usar los nombres para tener posesión de las cosas, mientras que los nombres o títulos, el nombre o el título de Dios no es para tener posesión de Dios y controlar a Dios. Es al revés, es para Él manifestar su persona a nosotros. Entonces yo no sé si los hermanos tengan alguna duda sobre las cosas que estuvimos ahí mencionando, si hay alguna pregunta.